Dios te bendiga, amigo y hermano. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo para la palabra del Señor, para todo aquel que tiene deseo de escuchar un mensaje de salvación. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalaz. Paso a presentar a mi hijo, el cual nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Hola hermanos, Dios los bendiga mucho, yo soy Bautista, espero que esta palabra sea de bendición. Amén, gloria al Señor. Podemos leer. San Mateo 4:1. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, que el Señor Jesucristo, en su calidad de hombre, de Dios hecho carne, aquí Él vino acá como hombre, tuvo que ser tentado. Y nos dice la palabra del Señor que ha acabado de leer nuestro hermano, que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que pudiera pasar esta prueba, para que pudiera pasar esta tentación. Vemos aquí en la palabra del Señor que nos enseña que estuvo 40 días y 40 noches, dice, ayunando, y entonces dice que vino el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque él sabía que en ese momento Jesús tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Hay algo muy importante que primero tenemos que tomar en cuenta, que siempre la tentación viene de parte de Satanás. Vemos también en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 13 y 14, que nos aclara de dónde viene la tentación. Y podemos entender, hermano, que la tentación siempre viene de Satanás y él actúa siempre en nuestros puntos débiles. En este caso, en la debilidad que como hombre Jesús tenía en ese momento. Estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Vemos, hermano, que en un lugar hostil como es en el desierto, el Señor no se retiró a ayunar en una casa con un aire acondicionado en la cual tenía calor y frío. Él se puso a ayunar en un lugar totalmente apartado, en un lugar totalmente hostil. El desierto es un lugar tremendo para vivir. Y vemos, hermanos, que él estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Dice que tuvo hambre después de los 40 días y 40 noches. La palabra no nos habla si él bebió agua o no, no lo sabemos. Pero en el desierto mucha agua no se podía haber encontrado. En el desierto tal vez cuando él se retiró pudo haber llevado tal vez alguna tinaja o alguna cantimplora de agua para tomar, pero 40 días y 40 noches el agua se termina enseguida. Y vemos aquí que en este lugar tan hostil, una persona, un hombre normal, no podía haber resistido sin comer y sin beber durante 40 días. Pero vemos aquí en la palabra del Señor que Jesús tuvo que pasar su prueba como Dios hecho carne, pero en la humanidad de un ser humano. Vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, de que nadie puede vivir sin agua más de 4 o 5 días. Y vemos que acá, durante 40 días y 40 noches, aquí el Señor no tuvo alimento. Vemos también en la palabra del Señor que dice que después de los 40 días vino el tentador. Y vemos aquí también en la palabra de Dios, hermano, que el Señor Jesucristo cómo pudo realmente resistir 40 días y 40 noches sin comer y tal vez sin beber. ¿Por qué? Porque Dios, en la faz de Jesucristo, es el único ser, Jesús, en el mundo, de que tiene dos naturalezas. La naturaleza humana por su madre
y la naturaleza divina por su Padre Dios. Nos dice la palabra del Señor que Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Vemos también, hermanos, que mamá humana, papá divino. Por eso es que el Señor es el único ser que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso es que realmente pudo vivir después de 40 días y 40 noches en un lugar tan hostil como es el desierto. En el día, realmente con esos calores de tal vez 50 o 60 grados, donde no había un reparo, no hay un árbol, no hay nada en lo cual en el desierto se pudiera tener un descanso, tener realmente algo donde él poder pasar los calores tremendos que hay en el desierto. Y de noche realmente dice que el desierto se transforma en un lugar tan frío que tampoco se puede vivir mucho tiempo, y menos sin comer y sin beber. Y también nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1 y versículo 13, hablando de la tentación del Señor, dice que Él estaba con las fieras que había en el desierto. Y por los salmos podemos interpretar que fieras del desierto nos habla que había chacales en el desierto. El chacal es una especie de perro salvaje que realmente es muy feroz. Y dice aquí que Él estaba viviendo con las fieras. Imagínense, hermano, en una situación así, si no hubiese sido Dios hecho carne, ningún ser humano podría haber resistido. Pero nos dice la palabra del Señor, hermano, que después de 40 días y 40 noches apareció Satanás y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos, hermano, que el propósito de Satanás es siempre hacernos creer realmente que nosotros no somos hijos de Dios. Y él siempre actúa en el punto débil. Fíjese que acá como hombre, Jesús, su punto débil era en este momento el hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. El enemigo siempre va a atacar en el punto débil de la persona. Y lo que él quiere es hacernos entender, hacernos convencernos de que realmente no somos hijos de Dios. Y entonces le pregunta y le dice, si eres hijo de Dios, le desafía al Señor y le dice, si tú tienes hambre y si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese, el verso 4 le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El propósito del enemigo es hacernos entender, hacernos creer que no somos hijos de Dios. Pero acá vemos en la palabra del Señor que Jesús le contestó con el escrito está. Le habló con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que dice Efesios, ¿no es cierto? La palabra de Dios en Efesios dice que la palabra de Dios es la espada de dos filos. Jesús le peleó con la espada de dos filos y le dijo, el escrito está. Luego dice que en el verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese, aquí Satanás conoce la palabra del Señor mucho más que todos nosotros, y cuando ve que Jesús le contesta con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dice, escrito está, dice que él le traslada hasta la parte más alta del pináculo del templo que había ahí en Jerusalén, la parte más alta del templo,
y le cita el versículo 11 y 12 de el Salmo 91, tan conocido, ¿no? Y le recita estas palabras, y le dice, si eres hijo de Dios, otra vez insiste con esto de hacerle creer de que él no era hijo de Dios. Esto es lo que hace Satanás con muchos de nosotros cuando pasamos un problema y una dificultad y nos dice, si fueras hijo de Dios, no te encontrarías en este problema. Pero dice que le traslada hasta la parte más alta del templo, ahí en Jerusalén, en el pináculo del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate, porque escrito está, y le cita unos versículos del Salmo 91, y le dice, escrito está, también dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces él, al citarle el versículo 11 y 12 del Salmo 91, le dice, te puedes tirar con seguridad, porque escrito está que vendrán los ángeles y te van a sostener para que tú no te estrelles contra el piso. Porque había una tendencia entre los saduceos, los jefes de la doctrina hebrea en aquel entonces, se había corrido, ellos habían hecho correr una voz, que por supuesto no había sido lo que ellos dicen, no estaba profetizado en ninguna parte de la Biblia, pero como ellos se guiaban también por las tradiciones y costumbres humanas, había una corriente teológica en aquel momento que no era bíblica, que decía que cuando el Mesías iba a hacer su aparición ahí en Jerusalén, lo iba a hacer desde lo más alto del templo de Jerusalén, y a vista de todos, en un espectáculo, se iba a arrojar el Mesías al vacío, y en ese momento iban a venir ángeles que los iba a tomar y los iba a guardar, y que este Mesías iba a ir bajando como en cámara lenta hasta llegar al suelo, y que ahí se iba a presentar como el Mesías. Esta era una corriente teológica que había en aquel entonces, que por supuesto no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, ni había sido profetizado ni por Moisés, ni por los salmos, ni por nadie. Esto era un invento, una religión que realmente, una tendencia religiosa de aquel momento. Pero dice que cuando le dijo así, dice, y le cita el verso 91, él también le dice, escrito está, porque Satanás se conoce la Biblia mejor que todos nosotros. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese cómo el Señor le peleó a Satanás con la palabra de Dios, con la espada de filo, y le dijo, escrito está. Dice, no tentarás al Señor tu Dios, haciéndose conocer como que Él era Dios hecho carne. Otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese, primeramente, cuando le lleva hasta el pináculo del templo y lo quiere tirar abajo, o sea, quiere que él se tire abajo, su finalidad era la misma que tiene para cada uno de nosotros, que nosotros busquemos la muerte, que nos matemos física y espiritualmente si escuchamos su palabra. Su fin es matarnos física y espiritualmente. Y él desea ser adorado. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él desea ser adorado, Satanás desea ser adorado como si fuera Dios, ignorando voluntariamente que es un ser creado por Dios y caído de la gracia, ya juzgado y condenado. Pero él tiene la pretensión de hacerse adorar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos, hermano, aquí por la palabra del Señor, que el Señor fue tentado de diversas maneras. Primeramente por el hambre, que en ese momento era su punto débil. Y el enemigo siempre te va a atacar. Tienes que tener en cuenta que el que tenta no es Dios, sino que el que tenta es Satanás. Y esto nos aclara, hermano, el capítulo 1 de Santiago, como les dije. En Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que siempre cuando somos tentados, no somos tentados de parte de Dios, sino que somos tentados de parte de Satanás, que Él actúa en nuestras debilidades y en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos de la carne. Pero en este momento la debilidad del Señor, como hombre, era el hambre. Y Él actuó por medio de eso y le dijo, si eres hijo de Dios. Fíjese, el enemigo siempre le va a actuar a usted, amigo y hermano, de la manera esta. Es lo primero que quiere hacerle entender de que usted no es hijo de Dios. Si Él puede realmente hacerle creer a usted de que usted no es hijo de Dios, de que Dios lo ha olvidado, de que realmente Dios no tiene nada que ver con usted, si usted se lo cree, usted ya perdió toda la batalla delante del enemigo. Pero dice que cuando Él le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuántas veces el enemigo viene a hablar al oído de los hijos de Dios y les dice, si eres hijo de Dios, pedile a Dios que te saque de este problema? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta enfermedad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te encuentras en esta situación? ¿No ves que Dios te ha olvidado? Él lo que quiere es que nosotros reconozcamos, que nos creamos, que nos engañemos a nosotros mismos y que creamos que no somos hijos de Dios y que Dios no nos escucha para nada. Pero fíjese de qué manera se le puede pelear al diablo. No hay manera mejor, es la que eligió el Señor. La única manera que nosotros tenemos para vencer las tentaciones del enemigo es con la palabra de Dios. Con el escrito está. Por eso qué interesante que usted lea la palabra del Señor. Qué interesante y qué necesario es que usted se llene, se nutra de la palabra de Dios todos los días, en oración y pidiéndole al Señor, Señor, lléname de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y aprenda versículos bíblicos de memoria para que cuando venga el enemigo usted le pueda vencer. Con ese escrito está, como en el momento del hambre dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con ese escrito está que le dijo el Señor, cuando dice que le dio la tentación de tirarse de un abismo para caer, y aún le cita la palabra del Señor, del Salmo 91, el enemigo, pero Jesús también le dice, escrito está, no tentarás a tu Dios. Qué bueno es conocer la palabra de Dios para poder esgrimirle con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al enemigo, cuando viene en distintas ocasiones a querernos engañar. Él es el engañador, Él es el mentiroso, el que nos quiere hacer creer que no somos hijos de Dios. Escrito está. Y luego dice que lo lleva hasta un monte muy alto y le muestra todas las riquezas del mundo, la gloria del mundo, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que Satanás quiere es que se le adore. Pero el Señor le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso que nosotros los cristianos evangélicos no tenemos imágenes para adorar, porque adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Cuando no conocíamos al Señor, que éramos pseudo cristianos, poníamos imágenes para adorar. Inconscientemente no sabíamos que delante y detrás de esas imágenes que nosotros no podíamos ver, porque los espíritus son invisibles, los demonios se hacían adorar.
porque esta es realmente el propósito y el deseo de Satanás, ignorando voluntariamente de que él es un ser creado por Dios y caído de la gracia, ya juzgado y condenado. Él no es digno de ser adorado. Hoy en día hay sectas que adoran directamente a Satanás, pero nosotros los hijos de Dios adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Y cuando venga el enemigo a ponernos tentaciones de diversas cosas, que le podamos pelear con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a volver a leer este pasaje. Y nos dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto, para ser tentado por el enemigo, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, nos dice aquí la palabra de Dios. Y dice que vino el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él entonces respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Fíjese, amigo y hermano, lo que nos dice aquí la palabra del Señor. El enemigo le quiso tentar con el: si eres hijo de Dios. Y el Señor le respondió con el Espíritu y la palabra de Dios: escrito está. Este escrito está que el Señor nos dejó a nuestra disposición, que es la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Con esa espada nosotros le podemos pelear al enemigo y le debemos pelear, no en nuestra propia fuerza humana, porque vamos a fracasar, porque el hombre ya ha fracasado desde el principio, pero ahora ya no estamos solos. Jesús dijo: no te dejaré solo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero aprendamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que cuando el enemigo venga a tentarnos, cuando venga a ponernos en prueba, en dificultades, que siempre le podamos decir al Señor: tú eres nuestro Salvador. Y cuando el enemigo te ponga una idea, una tentación, tú puedas apelar a la espada del Espíritu, a la palabra de Dios, como guerrero de Dios. Tú eres un soldado de Jesucristo, un embajador de Dios aquí en la tierra, pero no estás desarmado, estás armado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que le podamos pelear en cada situación con el escrito está. Y lo último que el Señor le dijo es: escrito está, Satanás, vete, le dijo. Y dice que él se fue. Él no puede resistir a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero es necesario que usted busque al Señor en oración, es necesario que usted se consagre a Dios, que busque al Señor en todo momento, que usted, todas las áreas de su vida estén convertidas al Señor. Porque si usted no está convertido a Dios, por más que le cite la palabra del Señor, el enemigo no le hará caso. Fíjese, nos dice la palabra del Señor en otra parte de la Escritura, que dice que había unos exorcistas ambulantes que dijeron a un endemoniado, le dijeron: en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, te echamos fuera. Pero ellos no tenían la plenitud del Espíritu Santo en ellos. Ellos no estaban convertidos. Ellos solamente habían escuchado de este Jesús y de este Pablo que echaba fuera demonios. Y dice que el demonio saltó encima
de aquel hombre endemoniado, de tal manera que pudo, dice que eran 7 los hijos de un sacerdote que hacían esto, y dice que realmente los hizo correr a estos 7, y dice que salieron desnudos ante la presencia de Satanás, porque no había nada de poder en sus palabras, porque realmente, amigos y hermanos, el Espíritu Santo no estaba con ellos. Por eso demos gracias al Señor, gloria a Dios, y que realmente, hermanos, podamos tener escrito está en nuestro corazón como espada del Espíritu, y que realmente la podamos usar con todo el poder del Espíritu Santo que esté en nosotros si estamos convertidos al Señor. El enemigo se atrevió a enfrentarle al Señor Jesucristo, cuanto más a nosotros. Pero el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y yo estoy con ustedes, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.